Bienvenida a Biblioterapia con Anita, tu podcast para florecer y conectar con quien realmente eres. Soy Anita Aldana, coach experta en biblioterapia, autora del libro Divórciate de tu ego y creadora de la comunidad 30 Libros, donde junto a miles de mujeres nos creamos nuestra buena suerte tomando acción. Mi misión es acompañarte a descubrir quién eres, a soñar en grande y a creer más en ti misma. Aquí encontrarás recomendaciones literarias, anécdotas y consejos prácticos para que construyas la vida que mereces. Ponte cómoda y prepárate para florecer. Este episodio está patrocinado por The Museo, una tienda en Guatemala de regalos especiales y exclusivos donde cada artículo es una obra inspirada en museos, un mundo de detalles pensado para ti. En The Museo también encontrarás libros únicos que te acompañan en tu viaje a florecer. Visítalos y descubre cómo un simple objeto puede ser el inicio de grandes momentos de autodescubrimiento. Hola, bienvenida a un nuevo episodio de Biblioterapia con Anita. Hoy mi invitado tiene una historia de esas que te inspiran a seguir soñando, que te inspiran a seguir trabajando en tus objetivos, que yo sé que ya vamos por marzo y para esta época un montón de gente ya abandonó sus objetivos, pero yo creo que después de escuchar esta historia de Juan Diego, te vas a motivar a no tirar la toalla y a poder seguir avanzando. Así que Juan Diego, bienvenido, gracias por estar aquí. Y si te parece bien, arrancamos con que nos cuentes un poquito quién es Juan Diego. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Juan Diego, la verdad que es una persona bastante apasionada por la vida, bastante familiar y amiguero. Me fascina pasar tiempo con mi familia y mis amigos. Eh, y la verdad, una persona bastante activa, siempre lo he sido, me ha encantado siempre los deportes, estar al aire libre. eh, y la verdad que todo lo que involucre actividades, soy cero sedentario, eh, bastante hiperactivo también, pero, pero sí, creo que bastante amiguero, bastante familiar. eh, y me gustaría también pues decir que soy una persona bastante cariñosa y atenta a los demás, y que siempre está dispuesta a ayudar, pues. Bueno, también algo que no hemos comentado es que Juan Diego también es autor. Entonces, hoy vamos a estar hablando de tu libro Hasta la médula. Cuéntanos un poco. Me encanta cómo te presentaste, porque cuando ya escuchen las personas tu historia, van a decir, wow, cómo Juan Diego se define también como una persona cero sedentaria, como una persona súper activa, a pesar de la historia que te llevó a escribir este libro. ¿Nos puedes contar un poco más de qué va el libro o cómo nació más bien? ¿De dónde vino la idea de escribir este libro y de esa experiencia que viviste? Bueno, el libro la verdad que nace a raíz de, bueno, mi accidente. Conforme iba mi recuperación, bastantes personas pues me iban escribiendo, eh, o amigos muy cercanos me decían, mira, escribí un libro. Y pues en su momento jamás lo pensé por el hecho de que no lo veía como algo de inspiración o algo de ayuda, ¿verdad? Y después de un tiempo, eh, cuando estaba pasando ya tal vez una etapa un poco más difícil, en donde ya las cosas no me estaban saliendo como yo quería, y todo eso, pues empecé a buscar ayuda psicológica y la misma psicóloga me dijo, mire, eh, tal vez si quiere escriba un libro o escriba sobre lo que le ha pasado y ya si lo quiere publicar o no, pues es decisión suya. Entonces, pues ahí empecé a escribir un poquito, em, sobre las cosas que habían pasado, porque no solo quería escribir sobre mi accidente, ¿verdad? Sino que quería escribir un poquito sobre antes de, eh, y de lo que me ayudó en la vida, pues a afrontar mi accidente. Eh, y entonces ahí fue donde pues empecé a escribir y eso también me di cuenta que me iba ayudando a realizar cómo había sobrepasado momentos bastante difíciles en mi vida, eh, porque obviamente pues antes de mi accidente pues no realizaba que ciertos momentos uno pues me habían preparado y también que ya había vivido cosas bastante difíciles, tal vez no tan como lo que estaba viviendo en ese momento, pero me fui dando cuenta cómo en ciertos momentos, habían ciertas cosas que me ayudaban a salir adelante, entonces esas cosas las empecé a también a jalar a lo que estaba viviendo, entonces ahí sí que
fue una ayuda para todos, pues, porque al mismo tiempo que yo estaba ayudando a otras personas con lo que escribía, me estaba ayudando a mí, me estaba terapiando básicamente, pues. Juan Diego, para alguien que no sabe qué fue lo que pasó, cuál es este accidente del que mencionas, ¿podemos regresar un poquito en la historia y contarnos qué fue lo que pasó en ese accidente? Bueno, el 18 de mayo del 2022 me fui con mis amigos a la Antigua, ahí sí que un plan pues normal, igual que todos, ¿verdad? Y estábamos en el jacuzzi y pues yo tomé la decisión de tirarme a la piscina. Entonces me paré a la orilla del jacuzzi y me tiré de clavado a la piscina, en donde pues pegué la barbilla en el fondo y pues ahí sufrí una fractura en el cuello, en la cervical 6 para ser un poquito más exacto. Eh, y pues eso me creó un daño medular, eh, en donde pues en ese momento me dejó sin movilidad. Ahí sí que de los hombros para abajo no podía mover nada. Y conforme fui haciendo terapia, pues fui recuperando ciertos movimientos, ciertas cosas. Y pues al día de hoy igual me dejó en una silla de ruedas, pero, pero pues gracias a Dios con la movilidad de los brazos, ¿verdad? Que a final de cuentas era lo que más me importaba recuperar, ya que pues sabía que si no iba a caminar, pues tenía una silla de ruedas para ayudarme a moverme, pero el miedo era si pues iba a poder manejar esa silla de ruedas, ¿verdad? Que al final sí lo logré, entonces esa era más o menos como que la meta. eh, pero sí, ese fue básicamente mi accidente y es lo que me llevó a hacer todo lo que he estado haciendo hoy, como el libro también, ¿no? ¿Cómo pasa a alguien de un accidente, de perder esa movilidad, de cambiar tu vida completamente, que imagino que tu vida se transformó desde ese momento? ¿Cómo pasa a alguien que ha vivido eso? Esa sensación, no sé cómo te sentiste, si en algún momento te sentiste enojado, frustrado, triste. ¿Cómo pasaste de ahí a escribir un libro, crear una fundación, divulgar sobre esto, apasionarte por la vida, por no querer ser sedentario y todo esto que nos comentabas al principio? ¿Cómo se pasa de un lugar que parece tan difícil a un lugar donde muchos que incluso tenemos nuestra completa movilidad no estamos? Pues mira, yo creo que la verdad el rol más importante ahí para llegar a eso, eh, ahí sí que creo que fue mi familia y mis amigos, ¿verdad? Siempre tratando de sacarme adelante, haciéndome pues ver de que mi vida había cambiado de cierta manera, pero que aún tenía vida, aún tenía pues bastantes planes que podía hacer, bastantes cosas. eh, y cabal, ellos me jalaban como a regresar a la vida, ¿verdad? Entonces, esa fue como que una de las partes que más me ayudó. Y segundo, también, pues, algo que yo, pues, pensé desde un principio fue que había llegado al peor punto, ¿verdad? Entonces, yo fue como que, bueno, ya toqué fondo, de aquí para adelante, pues, solo puede mejorar, pues, ¿verdad? Entonces, ahí dependía de qué tanto esfuerzo le ponía, qué tanto iba a mejorar. Y yo lo único que siempre quise fue, como siempre lo dije, fue regresar a la vida, ¿verdad? Regresar a hacer las cosas que a mí me gustaban, que a mí me llenaban, aunque fuera de diferente manera, porque a veces pues hay ciertas cosas que hago que hacía antes de diferente manera, pero mi plan siempre fue regresar a la vida, regresar a disfrutar, y como te digo, la gente a mi alrededor fue la que me empujaba a salir adelante, eh, ver el sacrificio de mis papás, de mis hermanos, de mis amigos, em, ahí sí que poniendo todo para que yo volviera a ser lo que era, ¿verdad? Entonces, creo que todo eso básicamente te va dando la fuerza y la mentalidad que uno llega a necesitar para salir adelante de un golpe como estos. Y como te digo, en el proceso uno va agradeciendo las cosas pequeñas que uno va ganando, ¿verdad? Como te digo, yo en su momento no podía mover absolutamente nada, entonces esos pequeños movimientos que me iban regresando, iban siendo esas pequeñas victorias que pues me iban motivando el día a día, eh, y también pues iban haciendo que yo agradeciera, los pocos movimientos que iba recuperando, porque obviamente antes de un accidente uno eso no lo piensa, ¿verdad? Entonces
todas esas cositas eran las que a mí me iban ayudando día a día y las que me iban pues así que dando la motivación para salir adelante y pues llegar a lo que soy el día de hoy, ¿verdad? Y a tener esa felicidad, como te digo, y a apreciar la vida. Creo que es obvio lo que pierdes, por decir así, no encuentro otra palabra como lo malo que pasa después de esas crisis que vivimos, ¿no? Del accidente que tú tuviste. Así que me gustaría preguntarte por lo que no es tan obvio y por lo que nos cuesta encontrar, que es qué fue lo bueno que vino a tu vida después de eso, después de algo. Yo en mi libro siempre digo que podemos florecer de las crisis y que de las crisis brotan nuestras flores más bonitas, por decirlo un poco poético, pero ¿qué dirías que en tu historia fue como lo bueno que vino después de esto tan difícil? Mira, yo creo que siempre vienen más cosas buenas que cosas malas. Eh, Como te digo, empecé a valorar la vida de verdad por lo que es, no por lo que podía recibir o las cosas materiales, que lastimosamente eso es uno de los problemas más grandes, que vivimos en un mundo extremadamente material y yo era parte de eso, ¿verdad? Entonces empecé a darme cuenta de las cosas que de verdad a mí me daban felicidad, que me daban importancia, eh, y aferrarme a esas cositas, ¿verdad? De ahí, como te digo, empezaron a pasar nuevas ideas, nuevos planes. Me empecé a dar cuenta de la cantidad de cosas que podía hacer a raíz de lo que me había pasado, la cantidad de vidas que podía cambiar, que en su momento pues no lo entendía hasta mucho después y al día de hoy todavía me cuesta entender de que puedo ayudar a tantas personas porque pues, yo lo veo como algo normal, ¿verdad? Veo como que bueno, me pasó algo, no tenía otra opción, pues, pero obviamente muchas personas, la mayoría tal vez no lo ven de esa manera, sino que lo ven como una fuente de inspiración y esas cosas. Entonces, como te digo, me empecé a dar cuenta de la cantidad de cosas que podía hacer, que podía escribir un libro, que era algo que nunca lo había pensado. Eh, Me di cuenta de que podía hacer una fundación y ayudar desde la raíz para poder darle felicidad a más personas. Em, Como te digo, empecé a ver la cantidad de cosas que podía hacer, eh, que tal vez antes no me había dado cuenta o tal vez antes me daba miedo hacerlas, sino que ahora es totalmente diferente, ¿verdad? Ahora, si quiero hacer algo, pues digo, bueno, ¿qué pierdo probando? Y si pues fallo, pues busco algo más, ¿verdad? Pero creó como un hambre en mí que no existía. Y yo algo que he dicho mucho por todos lados, que es, si no me hubiera pasado este accidente, yo creo que o sea, no estaría logrando las cosas que he logrado al día de hoy y no tendría ese hambre ni esa motivación para crear cosas, para andar buscando nuevos retos, porque una de las cosas que nació en mí a raíz del accidente fue eso, ¿verdad? Para no pensar en lo que me había pasado, era todos los días buscar nuevos retos para, para que me creara esa motivación y ese hambre, que son cosas que busco todos los días. Entonces vienen mucho más cosas buenas que malas. Las cosas malas pues pasan al principio, que es cuando uno está aprendiendo más o menos esta nueva vida, pero ahí sí que cuando uno entiende y ve las cosas que uno puede hacer, los cambios, y te das cuenta que pues antes querías hacer ciertas cosas para ayudar, pero tal vez ya no vas a poder hacer esas mismas, pero te vas dando cuenta que se abren un millón de puertas más. Entonces, creo que eso es como lo que uno va ganando en el camino, ¿verdad? Bueno, me llama la atención tu mentalidad, porque generalmente nos enfocamos en lo que no tenemos, en lo que no podemos hacer, en lo que nos falta. Y tú decías, yo me enfoqué en lo que sí podía hacer, en todas las oportunidades que tenía ahora con esta historia, en lo que podía ayudar, en cómo podía inspirar. Pero quisiera hacer como doble clic en esa mentalidad y entrar. ¿Cómo se llega a eso? Creo que muchas personas caen en este rol de, pues, de la víctima, ¿no? Que hablamos mucho en el desarrollo personal. La víctima es porque a mí, es que a mí me pasó esto.
¿Caíste tú en algún momento en ese rol? Yo he leído tu libro, no voy a hacer spoiler, y sé que hubo momentos que no, quizás mi percepción fue que no siempre estuviste en esa mentalidad de ver las oportunidades, que quizás hubo momentos, incluso crisis que viviste antes con tu familia, que como decías al inicio, te prepararon de cierta forma para lo que viviste después. Pero, ¿cómo pasaste de esos momentos donde tal vez no tenías esa mentalidad de positivismo, sino tal vez estabas más en ese lado donde estamos de bajón, donde creemos que no hay salida? ¿Qué dirías que fue lo que más te ayudó a hacer este cambio de mentalidad, de saltar de sentirte tal vez con poca esperanza o sin esperanza, a después empezar a ver todo lo que sí podías hacer? Pues mira, como dijiste, esa mentalidad creo que no nació a raíz de mi accidente, yo creo que nació antes, a raíz de una enfermedad que sufre mi papá, que para mí es lo más difícil que he vivido hasta este día, en donde ahí sí tuve la mentalidad de pues irme a un hoyo oscuro, en donde sentía que no podía salir de ahí, ¿verdad? Eh, Ahí pues empiezo a crear nuevos hábitos después, cuando estaba en ese hoyo y me di cuenta que necesitaba ayuda. Empecé a crear nuevos hábitos, empecé a buscar esa ayuda psicológica que necesitaba, que según yo no. Eh, entonces creo que ya tenía la mentalidad de cómo salir de una crisis, ¿verdad? Entonces cuando entro yo a este accidente, lo primero que me pasa es asociar las cosas que había vivido que no me habían gustado o que me había llevado a ese hoyo y decir, ya viví esto no me ayudó, ¿qué sí me ayudó? Bueno, voy a hacer las cosas que ya me habían ayudado a salir de mi primera crisis, ¿verdad? Entonces, al principio empecé a ver eso. ¿Qué es lo primero que quiero? La unión familiar. ¿Por qué? Porque cuando fue lo de mi papá nos separamos bastante, entonces cada quien estaba sufriendo y nadie ayudaba a nadie. Entonces lo primero que hago es, bueno, reunir a mi familia y decir, miren, no quiero que nada se hable a mis espaldas, quiero que las cosas se hablen como son. Si hoy no me puedo mover, si no puedo hacer algo, díganmelo a la cara, por favor. Lo último que quiero es que se hable todo a mis espaldas. Entonces esa fue la primera, ¿verdad? La segunda fue, bueno, ¿qué tengo que hacer antes de irme a ese hoyo? Buscar ayuda psicológica de una vez para ver de qué manera pues me puedo volver más fuerte mentalmente o no caer otra vez en lo mismo. Entonces, lo primero que hago es contactar otra vez a la psicóloga que había tenido y trabajar en entender qué era lo que me estaba pasando, porque fue un proceso en el de aceptación, ¿verdad? Primero, eh, porque al principio, pues uno la motivación es, bueno, voy a volver a caminar, ¿verdad? Pero entonces tenía que empezar a trabajar en, bueno, si no voy a caminar, ¿qué voy a hacer? Eh, Tengo que aceptar la realidad de cómo estoy el día de hoy, que en ese momento obviamente estaba paralizado y qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Y si lo voy a lograr, pues qué bonito, pero si no, me tengo que preparar para eso, ¿verdad? Entonces, empecé a agarrar todas las cosas que en su momento me habían ayudado, empecé a buscar nuevos hábitos. Yo no era una persona que leyera mucho y entonces me daba cuenta que en ese momento la lectura me distraía, me llevaba pues a otras historias y también empecé a buscar muchos libros de autoayuda, entonces a crear nuevos hábitos de cómo volverme yo pues una mejor persona, eh, y entonces empecé a agarrar ciertas cositas que a mí me habían ayudado en ciertas etapas de mi vida, y las empecé a unir. Y esas cosas pues me daban fuerza todos los días, eh, y creaban esa mentalidad que pues me volvía una persona un poquito más fuerte, ¿verdad? Entonces yo iba a las terapias y hasta mis propias terapistas me decían como que siempre venís tan feliz, eh, y con tan buena actitud, ¿verdad? Y era porque pues ya había vivido algo que me había transformado, eh, y yo siempre, como dije, a mí ese momento de mis padres, yo entré en un hoyo oscuro en el que me costó muchísimo salir y gracias a Dios antes de mi accidente, yo siempre he dicho que estaba en el mejor punto de mi vida, ¿verdad? Estaba ya bien con mi familia, con mis amigos, con mi novia, ya tenía un sistema de soporte bastante fuerte a mi alrededor, entonces cuando pasa mi accidente, eh, ya sabía, ya contaba con todas las personas, ¿verdad? Entonces, como que esa mentalidad nace a base pues, la primera crisis grande que tuve,
en donde ya tenía ciertas cosas que sabía que me podían ayudar y ciertas cosas que sabía que no, ¿verdad? Entonces, así más o menos fue donde empecé a crear esa mentalidad. Bueno, yo creo que hiciste uso del auto-coaching, que me gusta decir, llamarlo, ¿verdad? Porque es cuando nosotros mismos nos coachamos, porque algo que hacemos mucho en coaching es ver recursos del pasado que nos pueden ayudar, como tú lo hiciste de ver esos recursos que habías desarrollado a raíz de esta experiencia con tu papá, que lo cuentas en el libro también para quien nos está escuchando, para irte contando qué vas a encontrar en el libro de Juan Diego. Cuentas esa crisis familiar que viven primero y luego cuando vives esto, vuelves a esa crisis un poco para recordar lo que te había ayudado, ¿verdad? Un principio bien útil de coaching. También me resuena mucho lo que compartes sobre los hábitos, la lectura. De hecho, justo este mes en Mentes Expansivas, que es nuestro programa de desarrollo personal, estamos leyendo un libro que se llama Sí a casi todo y va de hábitos y de mentalidad y cómo puedes construir sobre los hábitos que ya tienes. Así que aprovecho también la pausa comercial para quien no se ha unido, que todavía estás a tiempo de ser parte de Mentes Expansivas y leer este libro y el tema de hábitos. Y hablando de hábitos, ¿cuáles fueron, además de la lectura, además del psicólogo, cuáles fueron esos hábitos que más te ayudaron a hacer el cambio de mentalidad? Mira, yo como te digo, a mí siempre me ha fascinado estar afuera y los deportes, ¿verdad? Entonces, eh, uno de los hábitos que empecé a agarrar es, bueno, ver qué deportes podía hacer, eh, porque yo siempre he pensado que los deportes es lo que más distrae. Incluso cuando fue lo de mi papá, yo de la manera que me distraía era haciendo deporte, entonces empecé a buscar eso otra vez, ¿verdad? Empecé a buscar qué tipos de deportes podía hacer que al mismo tiempo eran terapia. eh, y entonces empecé a hacer eso, empecé a buscar esos deportes y otra cosa que a mí siempre me ha gustado es, a mí me fascina el mar y el agua y todo eso, entonces en donde estábamos viviendo eh, tenía un parque que daba al mar, entonces yo todas las tardes eh, iba a ese parquecito y también me ayudaba en terapia, ¿verdad? Porque me tenía que empujar eh, como 1 kilómetro, entonces eso me iba dando también fuerza en los brazos, me iba distrayendo, iba platicando con mi mamá en lo que hacíamos todo eso, viendo la naturaleza, entonces, como te digo, empecé a buscar los hábitos que me gustaban antes, pero viendo de qué manera podía adaptarlo a mi nueva realidad, ¿verdad? Entonces, yo siempre trataba de salir de la casa, entonces a mí siempre me veían o bajo el sol o, o ahí sí que buscando a dónde me movía, pero no me gustaba estar dentro de la casa, pues ahí sí que me deprimía un poquito, ¿verdad? Porque nunca he sido estar encerrado tampoco, entonces eh, creo que iba regresando a los mismos hábitos y cosas que me gustaban antes, pero de una manera distinta, porque como te digo, eran cosas que ya sabía que me gustaban, solo tenía que encontrar la manera de hacerlas de nuevo, entonces yo creo que esos eran los nuevos hábitos que empecé a encontrar. Y otra cosa que también pues empezar a escribir sobre lo que sentía, ¿verdad? Básicamente era también una manera de terapia para mí, en donde pues iba soltando todas las cosas que iba pensando y también me daba chance de pues realizar que algunas de las cosas que tal vez mi mente me estaba molestando eran tonterías, ¿verdad? Y esa era mi manera pues de aterrizar de nuevo. Me encanta porque muchos autores que han pasado por aquí siempre nos confirman el poder de la escritura y cómo te ayuda como a entrar en contacto con la realidad, más allá de los pensamientos ficticios, ¿verdad? Y catastróficos que siempre tenemos ahí. Me llama la atención que te gusta el deporte, que te gusta el mar y la similitud tan grande que hay y que tú la cuentas en el libro con uno de nuestros amigos de la casa en 30 libros, que es Alan Tenenbaum. Y bueno, ha sido de nuestros invitados desde hace varios años también en el festival y hemos conocido su historia de nuevo. Y sé que también él y su familia fueron para ti en algún punto un sistema de apoyo como al ver una historia similar a la tuya y darte, no sé si quizás
esperanza o información. ¿Cómo fue crearte ese nuevo sistema de apoyo? Historias como Alan, de alguien que había vivido algo muy, 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 muy similar a ti. ¿Cómo fue contar con, con un apoyo extra? Aquí en 30 libros hablamos mucho de avanzar en comunidad y de sentirte sostenido, acompañado durante las crisis o durante tus objetivos. ¿Cómo fue para ti o qué rol jugó para ti la comunidad, ese entorno de personas que te acompañaron? Mire, yo creo que es de las cosas más importantes porque es hablar con alguien que lo ha vivido. No es lo mismo cuando iba yo con mis terapistas y hacerles preguntas, ellas mismas te decían, mira, tal vez mejor preguntarle a esta persona porque él lo ha vivido. Yo te puedo decir lo que dice un libro, pero no te puedo decir lo que se vive. Entonces, yo tuve la dicha que pues ya había escuchado una charla de Alan que fue a dar a mi colegio y también tenía la dicha que un amigo bastante cercano de familia había sufrido también un accidente un poco distinto, pero ya conocía creo que de cerca su vida, ¿verdad? Y tenía tal vez dos perspectivas diferentes, en que Alan empezó a buscar cosas nuevas, eh, pues que a él lo ayudaban, se volvió autor, conferencista, eh, adaptó su vida a su nueva realidad, ¿verdad? Y aparte tenía la otra versión, que era este amigo que te digo, que regresó a su vida totalmente, ¿verdad? Es una persona totalmente normal, él va a trabajar, ahí sí que es una persona completamente normal con una silla de ruedas, ¿verdad? Él pues no decidió no contar su historia, como han habido muchos, ¿verdad? Pero entonces tenía esas diferentes perspectivas, y tenía esas redes de apoyo en donde yo sabía que si tenía alguna duda de lo que me estaba pasando, tenía personas a mi alrededor que me lo podían resolver. Y también pues en lo que iba haciendo mi terapia, habían bastantes personas que llegaban con las mismas, pues con la misma discapacidad o con historias bastante similares a la mía. Entonces íbamos creando ahí nuestra red de apoyo, en donde todos pues, nos preguntábamos, nos dábamos consejos. Mira, prueba esta otra cosa, te va a ser más fácil. O mira, prueba estas llantas para tu silla, eh, te va a ayudar a moverte mucho más fácil por aquí, por allá. Mira, anda a este lugar, es totalmente accesible. Mira, no vayas a este otro. Entonces, básicamente te van guiando en, en cómo volver tu vida más fácil, ¿verdad? Entonces, obviamente cuando uno empieza este proceso uno no sabe absolutamente nada. Entonces, por ejemplo, yo la primera silla de ruedas que tuve era muy pesada, entonces me costaba moverme. Ya cuando pues empiezo a hablar con mi amigo que te digo que es paralítico, me va enseñando en su silla de ruedas, que es de fibra de carbono, pesa menos. Entonces digo, ah, ok. Entonces ya empiezo a buscar yo otras sillas, me doy cuenta que es un mundo totalmente distinto. Eh, entonces, ¿verdad? Es esas cosas que va creando esa nueva red de apoyo, que no solo es apoyo emocional, sino que te van ayudando ahí sí con tips para todo, ¿verdad? Con nuestra falta de movilidad de manos, era bueno, mucha, a ti que se te hace más fácil para usar una computadora para que cuando yo vaya a trabajar, pues no me atrase y vaya al mismo nivel que todos. Entonces, ahí todos te van dando tips. em, y eso creo que te va haciendo mucho más fácil la vida, ¿verdad? Porque una cosa hubiera sido explorar por mi lado y ver qué ondas y de qué manera voy aprendiendo, a que alguien que lleva 10 12 5 3 un año incluso, te va guiando, ¿verdad? Y te va haciendo las cosas más fáciles, ve viendo que pues a ti te cuesta hacer algo y te dice, ah, mira, sabes que a mí me ayudó a hacer esto. Entonces, obviamente, cada quien va adaptándose a diferentes cosas, pero te van facilitando la vida, pues. Totalmente. Esa red de apoyo y sobre todo de personas que ya han vivido o que están en la misma situación que tú se vuelve fundamental pues para cualquier objetivo, cualquier crisis que necesitamos afrontar. Creo que rodearnos de las personas adecuadas sigue siendo fundamental, tan fundamental como la mentalidad que hablábamos antes, esa mentalidad y esos hábitos que desarrollaste. Me quiero pasar un poco ahora a tu libro, que hablemos un poquito del libro. Contanos cómo fue ese proceso. Yo que he escrito libros sé que es un proceso
que te retan, ¿no? Hay días que también uno se sabotea y decís, ay, no, ya no voy a escribir o ya no sé qué escribir. ¿Cómo fue tu proceso de escritura? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué fue lo que más te movió a empezar un reto? Decías, no había sido tan lector antes y ahora no solo eres lector, sino que también eres autor. Entonces, contanos un poquito de la experiencia escribiendo tu libro. Mira, honestamente traté de empezar haciéndolo solo y según yo ya había contado mi historia y hubiera cabido en un trifolero, o sea, no había explicado básicamente nada porque no sabía la cantidad de detalle que tenía que dar, la cantidad de historias que podía incluir, ¿verdad? Entonces, eh, cuando empecé a escribirlo dije, no, o sea, definitivamente necesito a alguien que me ayude como a estructurarlo, porque yo puedo contar sobre toda mi vida, pero no sabía exactamente cómo irlo estructurando, entonces eh, pues me dan el contacto de una persona que había ayudado a alguien muy cercano a escribir un libro, em, y entonces ya ella pues me empezó a guiar un poquito y a decirme, mira, primero qué es lo que querés transmitir, ¿verdad? Porque era una cosa que yo tampoco sabía, yo solo pues iba a contar lo que me había pasado, ¿verdad? Entonces eh, ahí le empecé a decir, mira, quiero transmitir esto, esto y esto. Entonces me dijo, ah, ok, ¿cómo querés que sea el libro? Y le dije, mire, yo quiero que sea como que yo estuviera teniendo una conversación, no quiero que sea algo que la gente se aburra, sino que un libro que empeces a leer y ese mismo día lo puedas terminar porque te sumergiste y no te diste cuenta que pasaron 4 horas, eh, cabal por el mismo hecho de que como yo no tenía ese buen hábito de lectura, em, sabía que era un reto que alguien se quedara pegado a mi libro y que de verdad lo leyera de principio a fin, ¿verdad? Entonces, ella me empezó a ayudar a organizarlo. Cuando yo contaba pues ciertas historias o momentos de mi vida, ella me decía, mira, trata de agregarle más detalle a esto, más detalle a lo otro. Entonces, eh, cuando me di cuenta tenía pues ya un libro bastante extenso, y ya cuando estaba editando pues ya me di cuenta de ciertas historias que tal vez tenía que quitar, cosas que tal vez no podía mencionar, ¿verdad? Pero para mí fue un proceso bastante difícil al principio, al menos. Ya al final uno entra como en autopilot y ya vas entendiendo básicamente qué es lo que tiene uno que hacer, pero al principio que no sabía la estructura, no sabía cómo llamar la atención del lector, ¿verdad? Porque yo, mi única experiencia había sido escribiendo esas historias cortas que uno lo ponen en el colegio y uno empieza por lo mismo, ¿verdad? Era una noche gris, yo qué sé, entonces era eso, encontrar de qué manera, uno, pues no aburrir a la persona que lo estuviera leyendo. Dos, no quería, ¿cómo te digo? No quería sonar egocéntrico en el libro, en, en el hecho de que no quería que fuera solo sobre mí, sino que quería que la persona que lo estuviera leyendo fuera pensando sobre lo que ellos han vivido, que eso es el mayor propósito del libro, ¿verdad? No solo es transmitir mi historia, sino que es que la persona que lo vaya leyendo vaya diciendo, wow, yo he vivido esto y he salido adelante. Em, entonces de eso trata, entonces también era ver qué, de qué manera podía hacer que la persona reflexionara durante todo el libro sin estar pensando solo en mi historia. Entonces, por eso sí tuve que agarrar a una profesional que pues tenía experiencia, porque creo que si yo lo hubiera escrito totalmente de principio a fin, sin esa ayuda, creo que sería uno de esos libros en donde uno empieza a leer y uno va brincando de lado a lado y uno ya ni sabe en qué parte está, si en el futuro, el presente, el pasado. Entonces, sí, sí me costó bastante, pero también fue un proceso pues bastante lindo porque aprendí lo difícil que es escribir un libro, ¿verdad? Uno no lo toma en cuenta hasta que lo hace. eh, y entonces asimismo también apreciar, cuando uno lee, ¿verdad? Darme cuenta que no es algo tan fácil, eh, y que pues todos los libros cuentan una historia diferente y también me di cuenta qué tipo de libro es el que a mí me gusta, ¿verdad? Que eso es creo que la parte más grande para uno volverse lector y para uno encontrarle el gusto, porque en el colegio te ponen a leer de todo y cosas que a uno no le interesan, entonces creo que por eso no había agarrado ese hábito y una vez empecé a encontrar qué era lo que me gustaba,
me daba cuenta que cabal me distraía, que empezaba que bueno, a leer media hora todos los días y paraba leyendo 2 horas, 1 hora, porque simplemente me quedaba metido en el libro, ¿verdad? Qué súper, porque aquí confirmo y estoy de acuerdo contigo, porque yo también he tenido pues una mentora en el proceso de escritura y definitivamente cambia la profundidad de lo que escribimos, ¿verdad? Lo que tú decías, uno se queda como en la superficie y luego cuando alguien más te dice, no, aquí falta detalle y todo. Y también creo que la sección que incluiste al final de cada capítulo de tu libro, no voy a hacer spoiler para que lo lean, pero creo que hay esa intención de que uno también vaya construyendo su historia, que uno vaya reflexionando sobre lo que cada lector ha vivido. Entonces creo que noto ahora esa intención más, ¿verdad? Lo noté cuando leí tu libro, pero ahorita que la dijiste, pues también confirmo que esa fue tu intención y que se ve en cómo diseñaste pues cada capítulo y esa reflexión a la que invitas al lector. Así que para ir cerrando, me gustaría que nos compartieras dónde pueden encontrar tu libro, no solo las personas que estén en Guatemala, sino para todos aquellos que nos estén escuchando y estén fuera de Guatemala, dónde pueden encontrar el libro de Juan Diego hasta la médula, para que lo vayan buscando. Bueno, lo pueden encontrar en Amazon, en Kindle, está en Sophos, está en Kishibooks, eh, también está en Vivero El Bosque, en zona 14, está en el Hotel Hilton, em, está también en Corín, y pues también me pueden escribir a mí en Instagram, yo tengo bastantes aquí en mi casa también para vender, ¿verdad? Eh, pero ahí sí que si están fuera del país, lo más fácil, Amazon o Kindle, o también hay personas que no les gusta leer físicamente un libro, ¿verdad? Entonces ahí están esas opciones y ahí están esas librerías que dije y esos lugares. Buenísimo, Juan Diego. Y antes de cerrar, también me estaba olvidando y quisiera que nos contaras un poco de la fundación. Sí, bueno, la fundación nació a raíz de mi accidente, ¿verdad? Yo tuve la bendición de que pues me pude ir del país a recibir un buen tratamiento, una buena atención. eh, y desde el momento que me fui, pues tal vez una de las cosas más difíciles es eso, ¿verdad? Irte de tu país, irte de tu red de apoyo, porque pues toda mi familia vive aquí, ¿verdad? Em, y es irte a un lugar, pues, aunque yo conocía bastante bien donde fui, pues igual al mismo tiempo es un lugar desconocido, alejado de tu gente, ¿verdad? Entonces, lo primero que dije fue, quiero que exista algo en Guatemala en donde la gente se pueda recuperar dignamente y que verdaderamente tengan una ayuda eh, ahí sí que especializada, ¿verdad? Entonces creé la fundación que se llama Sin prisa pero sin pausa, que es también una frase que me ha acompañado durante todo mi proceso, em, que pues la fundación básicamente está hecha a base de 3 pilares. El primero es pues dar esa rehabilitación a las personas, esa terapia física y también psicológica para que puedan regresar a tener una vida digna, ¿verdad? Porque yo como he dicho, esto que nos ha pasado eh, solo es una manera distinta de vivir, no significa que la vida se acaba, ni mucho menos al revés. Eh, el segundo pilar es pues ver de qué manera ayudar para hacer la ciudad un poco más accesible, porque ese es otro tema. Hay muchísimas personas que sufren esto o tienen diferentes discapacidades que lastimosamente no vemos en la calle porque no existen las medidas pues las regulaciones necesarias para que alguien pueda ir por todos lados, ¿verdad? Em, y la tercera es también ayudar a los centros médicos en Guatemala a que entiendan un poquito más sobre cómo tratar a una persona con algún daño medular y cómo ayudarlos, ¿verdad? Porque como te digo, es una manera distinta, pero también el cuidado no es tan difícil. eh, y simplemente es de crear esa conciencia para que las personas entiendan, porque ha pasado mucho que lastimosamente aquí en Guate pues, también no educan mucho a las personas. Entonces cuando pasa un accidente como el mío, piensan que ya no es un ser humano, ¿verdad? Que como ya no puede moverse por sí solo, ya solo es un objeto. Entonces, es crear esa conciencia y ver de qué manera ayudar para que las personas al momento que salgan del hospital salgan en buenas condiciones, porque ahí sí que eso es lo más importante, ¿verdad? Que salgan bien
para que puedan ir directo a su rehabilitación, que es la parte más importante. Entonces, pues ahí nace la fundación y ahorita estamos en proceso pues de tener nuestro propio centro, ¿verdad? Para poder dar esas terapias. Pero ahorita tenemos nuestros ciertos aliados en donde podemos ya empezar a ayudar a la gente y empezar a darles estas terapias. Buenísimo, Juan Diego. Gracias por ese legado que estás dejando también a personas que necesitan espacios, a esa educación también que necesitamos como sociedad para concientizarnos sobre esa vida que implica para otras personas y cómo podemos apoyar desde la movilidad en los espacios, desde nuestra percepción a personas que han vivido situaciones como la tuya, porque nunca estamos también absueltos de que eso no nos pueda pasar o que a un ser querido también, ¿verdad? Siempre pensamos que nunca nos va a pasar a nosotros, que solo le pasa a los demás. Así que gracias por atreverte a contar tu historia a través de tu libro, pero sobre todo por también florecer, como me gusta decir a mí, florecer con ese a través de esa crisis de renacer en una persona que ahora inspira a los demás y que no solo inspira, sino que también está buscando ayudar a través de la fundación y a través de seguir contando tu vida, contando tu historia, motivándonos a ir más lejos, a sacar todo lo bueno de un momento difícil como lo hiciste tú. Así que gracias por haber estado hoy con nosotros en este episodio. Fue muy lindo conocerte, aprender de ti y espero que a todos los que están viendo este episodio también tú te vayas súper motivado, motivada a seguir cumpliendo tus sueños, a seguir enfocándote en lo que sí tienes, a seguir construyendo los hábitos que te ayuden a desarrollar esa mentalidad. Así que Juan Diego, gracias. No sé si te quieres despedir o algo con lo que nos quieras dejar antes de cerrar el episodio. No, a ti agradecerte por la invitación, ¿verdad? Por dejarme contar un poquito sobre mi historia también. Eh, y nada, aquí la verdad que, como te digo, muy agradecido, muy contento de haber sido parte de. eh, y sí, que pues todos vayan a leer el libro. Creo que como te digo, no es un libro pues sobre mí, es un libro para que todos se den cuenta lo que han logrado en esta vida, ¿verdad? Entonces, invitarlos a todos a leerlos y también a seguirme en mis redes, paso a paso JD, en donde pues ahí subo un poquito de todo lo que hago y también tengo todo lo que fue mi recuperación, así que muchísimas gracias. Buenísimo. Gracias Juan Diego y gracias a ti por habernos acompañado. Nos escuchamos y nos miramos la próxima semana. Adiós. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Si has aprendido algo nuevo y quieres más contenido para florecer, suscríbete gratis a mi bookletter. También puedes valorar mi podcast con 5 estrellas en Spotify o compartir con otras mujeres para que sigamos floreciendo en comunidad. No te olvides de conectar conmigo en Instagram, @30libros. Te espero la próxima semana y recuerda, tú puedes crearte tu buena suerte tomando acción.